Buenos días, ¿cómo está? Mi nombre es David González, como dijo Pastor Jensen, y me toca la predicación de esta tercera semana de nuestra serie sobre la celebración o aniversario de la iglesia. Y hoy me toca hablar y predicar sobre la humildad. Y tiene un subtítulo que sería Sirviendo con el corazón de Cristo, ¿sí? Significa que cuando nosotros servimos tenemos que ser humildes como nuestro Señor Jesucristo. Y quería comenzar dándoles una definición muy personal de lo que es la humildad o lo que yo he podido entender que significa ser humilde. Y esta es: la humildad es negarse a sí mismo por un bien exterior. ¿Sí? Muy básico, lo repito. La humildad es negarse a sí mismo por un bien exterior. Y la pregunta, ¿quién es el bien exterior? ¿Quién puede ser el bien exterior? Y tenemos ese bien exterior, o sea que está fuera de ti, es tu prójimo, tu familia, tu esposa, tu esposo, la obra de Dios a través de la iglesia local, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos por un bien mayor, estamos aplicando la humildad. Pero la humildad es antinatural, ¿sí? O sea, humanamente es imposible, porque como humanos lo que queremos es satisfacer nuestros propios deseos, no el de otro. No es natural querer ayudar al otro. A veces la humildad se aprende socialmente, educacionalmente, pero la diferencia entre los cristianos es que cuando nosotros nacemos de nuevo y el Espíritu Santo nos renueva, a través del poder del Espíritu podemos negarnos a nosotros mismos. O sea, podemos hacer algo que no es natural, que es pensar en el otro, ya que el Espíritu Santo nos puede ayudar en esa obra. Y para explicar esto, el apóstol Pablo está hablando a una iglesia local, que es la iglesia en Filipo, y les quiere enseñar acerca de la humildad. Acompáñenme ahí a Filipenses 4:2. Filipenses 4:2. ¿Sí? ¿Todo lo tienen? No sé si están las pantallas. Si no, lo leemos. Entonces, vamos a la carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Leemos de Biblia, versión, LBLA. Casi me traicioné. Bien, entonces, ¿qué dice? Dice así: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. ¿Qué sucede? En la iglesia en Filipo había un conflicto como lo hay en todas las iglesias locales, donde se encontraban dos hermanas que eran prominentes en la congregación, o sea, hermanas que servían al Señor de manera muy permanente, pero hay un conflicto entre ellas, un conflicto de ego, un conflicto de algo. Y dice Pablo que en algún momento estas hermanas servían al Señor en armonía, pero ahora hay un pequeño conflicto. Entonces, el apóstol Pablo ruega que, siento que se está bajando el volumen, ¿no? Ya, si no, me cambian nomás el micrófono. Bueno, Pablo dice que les exhorta a que tienen que volver a esa armonía. Ahora, ¿cómo puedo volver a la armonía que tal vez hubo en un momento si hay un conflicto de ego? Si tengo un problema con el hermano o con la hermana, Pablo lo va a explicar en otro texto, que es Filipenses 2. Vamos a Filipenses 2. Y nuestra predicación va a estar en Filipenses 2, del versículo 5 al 7. Pablo quiere enseñar no solamente a estas dos hermanas, sino a la congregación en general de los filipenses y a nosotros mismos, la humildad. Y va a tomar un texto muy importante para poder explicar esto. ¿Sí? ¿Lo tienen? Filipenses 2, del 5 al 7.
Dice así: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y si usted ya lleva un tiempo siendo cristiano, estudiando la Biblia, a este pasaje nosotros le denominamos como el pasaje teológico de la carta a Filipenses. ¿Se acuerdan a cuántos años un pastor de esta congregación enseñó la carta de Filipenses? Primero pregunta, ¿se acuerdan quién enseñó Filipenses? ¿Quién? ¿David Roger? Oh, no. A ver. Por allá. Pastor Patricio Díaz enseñó la carta a Filipenses, muy bien. Ahí tiene un puntito anotado. ¿Hace cuánto el pastor enseñó la carta a Filipenses? Oh. Pastor, ¿se acuerda usted? Hace unos 4 años, ¿cierto? Exacto, hace unos 4 años el pastor enseñó la carta a Filipenses. Así que ahí a los que ya están más de 4 años, todo lo que yo voy a decir lo debería saber. Entonces, esta porción es lo que se denomina como la porción teológica de la carta de Filipenses. Y yo siempre me he preguntado si Pablo va a exhortar sobre la humildad, y ese es como uno de los temas de la carta, y quiere exhortar a estas hermanas acerca de la humildad. ¿Por qué tiene que tomar o tiene que desarrollar este pasaje tan profundo? ¿Cuál es el propósito del apóstol Pablo? Bueno, eso es lo que queremos aprender hoy. A esta sección de Filipenses se le conoce teológicamente como la kenosis de Cristo, ¿sí? Y esta palabrita o este concepto nosotros lo estudiamos en la Academia... Instituto Bíblico, mi pasado, pero el Señor me exhortó. Instituto Bíblico Vida Nueva, ¿sí? ¿Y quién es el profesor de un ramo que se llama Cristología, donde se estudia este tema? Nuestro pastor Patricio Díaz, así que ahí se puede poner a cuenta con él. Entonces, vamos a estudiar este texto. Y le invito, hermanos, a poder orar para que el Señor nos abra nuestra mente y nuestro corazón en esta mañana. Oramos. Padre amado, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de poder estar juntos, de poder estar compartiendo con los hermanos y también, Señor, de estar abriendo tu palabra acerca de este tema tan importante que es el servicio y también el servicio en humildad. Señor, limpia nuestros corazones, abre nuestra mente para que hoy podamos aprender lo que tú tienes que enseñarnos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto a aprender tu enseñanza. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál sería el primer punto de esta predicación? Es que para poder servir al Señor de la forma que lo hizo Cristo, tenemos que tener la mente de Cristo o la estructura mental que Cristo tiene. Sé que es difícil, pero la Biblia dice, ustedes tienen la mente de Cristo. ¿Qué significa? Lo vamos a ver. Cuando uno lee el versículo 5, lo vamos a volver a leer, y dice, haya pues en vosotros esta actitud, que hubo también en Cristo Jesús, esa palabrita actitud, que traduce LBLA, me gusta cómo la traduce también Reina Valera, otra versión, que es sentir. ¿Alguien tiene por ahí Reina Valera? ¿Puede leer? Eso, haya pues en vosotros este sentir o esta actitud. Y la palabra del original se traduce como pensar, o que haya en vosotros este pensamiento. También se traduce como adopten esta actitud y este sentir. Entonces, lo que Pablo está diciendo que el pensamiento de Cristo es una actitud con respecto a la humildad. Y esa actitud que Cristo tiene es la actitud que tenemos que tener nosotros. Entonces, cuando nos enfrentamos al servicio, antes de comenzar a hacer, porque el servicio no es solamente hacer, ¿cierto? Tiene que ver con el ser primero antes del hacer. Yo no sirvo a la iglesia porque
hay algo que hacer, sino que porque yo soy hijo de Dios, yo entiendo que tengo que servir. Entonces, primero es el ser. ¿Qué significa ser? Ser cristiano, ¿cierto? Nacer de nuevo para poder servir al Señor. Y esa es la mente que Pablo quiere que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque en este texto lo que Pablo nos está diciendo es que Jesús es el estándar de la humildad. ¿Sí? Si nos comparamos con Jesús, yo estoy aquí y Jesús está allá, debería yo llegar al final de mi vida muy cercano al estándar de humildad que tiene Jesucristo. Sabemos que eso no va a pasar, ¿cierto? Porque Él es el estándar perfecto. Pero a esto nosotros le denominamos como santificación en proceso o progresiva. Significa que cuando uno conoce al Señor Jesucristo y es salvado por Él, nace de nuevo, al proceso que viene después también es parte de la salvación. Y a eso le llamamos santificación. Es como ahora que yo ya nací de nuevo y comienzo en cero de alguna forma, hasta que yo me muera o el Señor venga por mí, yo tengo un proceso en que yo me voy santificando. A eso le llamamos la santificación en proceso. Cuando me muera o el Señor venga antes, yo voy a ser santo de manera completa, lo que le llamamos glorificación. Y una parte de la santificación es adoptar la humildad de Jesús. Entonces, entre más yo me voy volviendo humilde como Él, me voy santificando, soy más santo. Entonces, podemos evaluarnos y decir, en esta comparación con la humildad de Cristo versus la que yo creo que tengo, ¿en qué número estoy? De un 0 a 10. 0. Bueno, yo estoy en un 9,9, algo así. ¿Cierto? Esa es la idea, que podamos evaluarnos a nosotros mismos con relación a Jesús. Entonces, cada vez que nosotros nos dispongamos a servir en la iglesia, que nos dispongamos a servir a alguien, tenemos que poner que en el horizonte ese servicio o esa ayuda no es para mí, porque también yo podría servir para glorificarme a mí, ¿sí? O para que digan, oh, que es humilde el hermano David. Esa no es la actitud. Tenemos que luchar con eso porque es parte de nuestra naturaleza de querer hacer las cosas para nosotros. Pero cuando yo necesito servir a alguien o quiero servir y me voy a disponer a servir, siempre el horizonte es el otro. Este otro sea, ¿cierto?, mi familia, mis hijos, mi esposa, mi esposo, la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y el beneficio a otros, ¿sabes qué? Nos permite no hacer las cosas mecánicas. Porque a veces el servicio es algo mecánico, ¿cierto? Pero eso no es lo que tiene en mente Pablo cuando enseña acerca de esto, que no es solamente un hacer por hacer, sino cuando en ese hacer hay personas, hay rostros, hay caras, necesariamente ya esto no es mecánico, sino que es una relación o es un servicio hacia alguien. Una aplicación. Tenemos que examinar con relación a esto en nuestras vidas. Tu servicio, ¿sientes que es mecánico? Que es, ok, yo tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer. A veces pasa, ¿cierto?, que hacemos las cosas mecánicamente. Cuando uno es creyente, pasa por grados de madurez, ¿sí? Yo tengo, parece como 15 años ya de creyente, debería ser maduro, supuestamente, ¿cierto? No sé si están así, pero a medida que uno va avanzando en la vida cristiana, uno va madurando. ¿Y qué significa madurar? Comprender mejor las cosas que tengo que hacer. No es decir, como yo soy maduro, ahora hago más cosas. No. Sino que ahora que yo hago estas cosas, comprendo el real fondo de esto de atrás. Entonces, si yo todavía sirvo de manera mecánica y no logro entender esto de que el servicio son personas, servir a las personas, a pesar de que puede ser limpiando, ¿cierto?, también un servicio a las personas, todavía me falta madurar esto. Y lo que nos anima a Pablo es a madurar. Recuerden que estas dos hermanas, que es el tema de fondo, porque Pablo está escribiendo esto, son personas aparentemente maduras, lo dice, ¿cierto?, que han servido en la iglesia, que se han destacado por su servicio al Señor, pero hay algo que ahora está estorbando
esta santidad con la que tenemos que servir. O si no, esto se transforma en religión. ¿Sí? La religión es hacer las cosas porque tengo que hacerlas, un dogma, algo que aprendí, algo que así crecí, así me enseñaron, entonces lo hago porque lo tengo que hacer. Eso es completamente distinto a lo que Jesús quiere enseñarnos. Jesús nos quiere sacar de la religión, porque de eso es del contexto que venían ellos, ¿cierto? Haciendo las cosas porque son judíos. ¿Sí? Por eso es que es importante hacerlo por el ser. Como yo soy hijo de Dios, lo tengo que hacer siempre pensando en el otro. ¿Y sabes qué? La examinación siempre nos permite reconfigurar nuestra actitud. ¿Será que tengo la actitud de Cristo, lo que dice Pablo? Bueno, entonces voy a tener que reconfigurar mi pensamiento y ver si me puedo acercar a la actitud que tiene Cristo. Y esta reconfiguración, la primera parte es despojarse de lo que no nos permite servir bien al Señor, que es el orgullo. Y detectar si hay orgullo en mi servicio. Vamos al versículo 6. Por lo tanto, el segundo punto es despojémonos del orgullo. Mira lo que dice el versículo 6. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Es que Jesucristo, por amor, renuncia a su gloria, ¿sí? A algo que nosotros jamás vamos a poder comprender. Jamás nosotros vamos a renunciar a algo tan grande como lo renunció Jesús. Posiblemente nosotros renunciamos a cosas, pero esa dimensión jamás se va a comparar a lo que Él renunció. Porque mira lo que dice, aunque existía en forma de Dios, significa la gloria máxima, Él se despojó, o Él no consideró esto, ¿cierto?, como algo a que aferrarse y decir, oye, esto es tan grande que no quiero hacer lo que lo que tengo que hacer, que es ir a hacerme hombre, ¿cierto?, y morir en la cruz por los hombres. Me quiero quedar aquí, en esta zona de confort. A eso tan grande Él dijo, no me voy a aferrar. Ahora, Jesucristo, lo que entendemos cuando estudiamos la doctrina de Jesús, Cristología, y estudiamos la Biblia, es que Jesús es parte de la Trinidad, ¿cierto? Es la segunda persona de la Trinidad. Esto es lo que podríamos decir es la teología fundamental de nuestra fe. Y esta palabra que dice ahí, el cual, aunque existía en forma de Dios, la palabra forma, o en el original morfe, significa que habla de una naturaleza. Podríamos traducir que Jesús, su naturaleza es divina, como la naturaleza de la Trinidad, ¿cierto? Lo que dice ahí Reina Valera también dice, el cual siendo en forma de Dios. Y esta palabra ahí siendo, que traduce en este caso Reina Valera, podría ser el cual existía. No es que en un tiempo fue y ya no lo es. ¿Sí? Yo fui flaco. Chuta. Ahora ya no lo soy. Pero en el caso de esta palabrita, no significa que el cual siendo antes, significa que el cual existía. Es como un existir permanente. Por lo tanto, sigue existiendo en el presente como Dios. Y también lo que implica esa palabra es que es idéntico a algo. ¿Idéntico a qué? A la naturaleza divina de la Trinidad. Entonces Jesús, por naturaleza, tiene una naturaleza divina. Jesús es Dios. Pero para Pablo, para poder explicarnos esto, nos lleva a la eternidad y nos dice que antes de hacerse hombre, Cristo existía como Dios en esta gloria magnífica y que es eso lo que Cristo va a dejar para poder hacerse hombre y morir en la cruz por nosotros. O sea, la humildad en el servicio. Lo que nosotros decimos que Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Ahora, te pregunto, ¿tú como hombre has tenido este pasado, el pasado que tiene Jesús? ¿El pasado divino? No, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede ser que si no tenemos este trasfondo que tiene Jesucristo, ¿cierto?
nos cueste tanto despojarnos de nuestro pequeño orgullo para servir? ¿Cómo es posible? Siempre yo he escuchado gente dice que Dios es un Dios como egoísta, que quiere la gloria para Él, porque siempre leemos en la Biblia que es Dios, el fin final para el hombre es que glorifica a Dios. Pero cuando uno ve este texto y dice que Dios, o Juan 3:16, que envió a su Hijo a morir por nosotros, significa que es tan grande el amor, que es decir, alguien de nosotros podría tener esa capacidad de poder enviar a tu hijo, ¿cierto?, a morir por alguien que no lo merece o incluso lo rechaza. Entonces, mira, imagínate esa dimensión de la humildad, a ese punto, ¿cierto? Entonces, nosotros no somos capaces de despojarnos a esa magnitud. Y aún así, nos cuesta mucho despojarnos de esto poco que tenemos en comparación a Él. Y para terminar este punto 2, hay una ilustración, y aquí quiero preguntar, no por el tema de edad, pero levanten la mano los que conocieron, tal vez no físicamente, pero a través de la televisión o de la radio, al pastor Billy Graham. A ver, ahí vamos viendo la edad. Perfecto, ya, muy bien. A los más jóvenes, usted puede ir a YouTube y ver las predicaciones de Billy Graham. Es difícil poder hablar de Billy Graham como un ejemplo de humildad cuando obviamente uno no sabe quién es, ¿cierto? Pero solamente un pequeño contexto, posiblemente Billy Graham fue de los predicadores más grandes que hubo, ¿cierto?, en Estados Unidos en el siglo XX. ¿Sí? Tal vez el mayor exponente del Evangelio. Y después de él vinieron muchos otros que se parecían, ¿cierto? Pero es difícil entender la dimensión que el hermano Billy Graham tuvo en el evangelicalismo de Estados Unidos. Y el ejemplo de humildad viene a decir, este pastor de origen campesino, era un campesino en Estados Unidos, llegó, gracias al Señor, a poder predicarle el evangelio a la reina Isabel. A ese punto. Yo no sé si tendré alguna vez el honor de hacer eso, alguna reina que tenga que poder explicar, ¿cierto? Pero el Señor lo puso en esa condición de poder explicar el evangelio en un momento difícil de los Estados Unidos, lo que se conoce como la Guerra Fría, donde había un conflicto, no alcanzó a ser un conflicto militar entre Estados Unidos, ¿cierto?, y Rusia, o el Imperio Ruso. El hermano fue a predicar el evangelio a Rusia. Y cuando yo estaba leyendo su biografía, la gente de aquel tiempo le decían, este es un traidor. ¿Cómo se le ocurre ir a predicar o a hablar a nuestros enemigos? Y yo cuando escuché el discurso de Billy Graham, tanto en Rusia como en otro lugar, lo que siempre me llamó la atención es que siempre, toda su predicación es acerca de Jesucristo. Jesucristo primero, Jesucristo primero. No hay diferencia entre este caso de ideas, ¿cierto? Jesucristo es mayor. También él estuvo vigente en el tiempo donde en Estados Unidos hubo un conflicto racial. Y hay una frase muy hermosa que él dice que a Jesús no le importa el color ni el trasfondo, sino que es tu corazón. Entonces, ¿dónde está la humildad que podríamos ver en este hermano? Es que a pesar de los lugares que el Señor le permitió estar, en televisión, en lugares como otros países, frente al presidente, siempre entendió que su lugar era el segundo lugar y que el primero era Jesucristo. Siempre, y hasta el día final que él pudo predicar, el mensaje fue Jesucristo. Nada más que Jesucristo. Punto 3, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Qué nos invita Pablo y qué nos puede invitar también la biografía de nuestro hermano Billy Graham? Está en la presencia del Señor, por si acaso. Es que debemos servir a Dios sin buscar un reconocimiento.
Allá está el ejemplo cuando uno puede comparar a algunos predicadores, uno dice, aquí posiblemente estaba buscando algo propio. Lo vemos también en Pablo, ¿cierto? Pablo, ¿dónde está? En una cárcel, ¿cierto? Y en un momento va a decir en otra carta, estoy solo, me he quedado solo, pero ¿sabes qué? Tengo a Jesucristo y con eso me basta. Buscar servir sin reconocimiento. Eso es lo que refleja el corazón de Cristo, porque obviamente al despojarse de su gloria, no buscaba otra cosa más que el servicio o el beneficio del ser humano. Y aquí es donde encontramos esta palabrita que significa se despojó a sí mismo. Y es la palabra en original keno, donde viene el concepto de kenosis, ¿cierto? Del despojo. Entonces, ¿qué significa esta palabra despojarse? Una de las traducciones puede ser vaciado, o literalmente sin sustancia, o que se despojó de la sustancia, convertirse en nada, y de la acepción de la traducción, la que más me gustó fue esta. Dice que es despojarse uno mismo de su posición, ¿cierto? Y eso es lo que dice el texto. Más que vaciar de algo, algunos piensan que Jesús se vació de esos atributos como Dios. No, sino lo que hace es, esta es mi posición como la segunda persona de la Trinidad. Y yo esto no me importa por ir a morir y beneficiar al ser humano. Jesús deja su posición de gloria para poder vivir la experiencia humana y servir y no ser servido. Y ahí vuelve, ¿cierto?, Pablo a decir, siempre repite esto de en forma de, los quiere recalcar cuál es la dimensión de Dios, de Jesús, que es Dios, ¿cierto? Y dice que como no estimó esto, y lo que dijo ahora, esta palabra, forma, tomó forma de siervo. Era en forma de Dios. Y de igual manera tomó esto, decir, no me importa esto, yo voy a ser un siervo. Voy a servir al ser humano. Lo que se habla como una homologación o algo analógico, ¿cierto? Es como comparar a Dios y ahora un siervo. Ahora, en nuestra mente es difícil entender cómo estas dos cosas pueden estar en uno, ¿cierto? Jamás creo que vamos a vivir esa experiencia de ser algo tan grande y a la vez algo tan pequeño. Bueno, eso es lo que Jesucristo hizo. ¿Sabes qué? Nosotros, por nuestra naturaleza caída, si es algo que siempre va a suceder, es que necesitamos el reconocimiento de alguien o de algo. Eso es por defecto. ¿No? Aunque uno diga, no, yo no necesito que nadie me reconozca, hay un lugar en tu corazón, chiquitito, chiquitito, donde ojalá que sea rico que me digan qué bueno eres, que lo hiciste bien, que predicas bien, que eres guapo, qué sé yo. Eso me lo dice mi esposa todos los días, porque me ama mucho, ¿cierto? Se despojó a sí misma para amarme. Ese conflicto, ese pequeño bichito que tenemos nosotros que necesitamos que nos admiren, que puede a veces ser muy grande, Jesucristo no lo tiene. No necesitaba hacer lo que hizo para poder decir, ahora estoy realizado, porque Él estaba 100% realizado en su naturaleza divina. Entonces, ¿cómo podemos tener una aplicación práctica de esto? Buscar lugares de servicio en la iglesia donde a veces podemos considerar que son humildes, ¿cierto? Por más que cualquier lugar, ¿cierto?, sea importante, en la carta de Santiago nos dice de Santiago, no busquéis los primeros lugares donde sentarte, ¿cierto? No busques eso, busca lo otro, donde no haya un reconocimiento de los humanos. Que ese sea el sentir de tu corazón. Y tal vez este es el momento, estamos empezando en marzo, ¿cierto? En la iglesia tenemos un formato donde uno puede servir, puede participar en un ministerio o puede empezar a hablar con el líder del ministerio acerca. Hay muchos ministerios en la iglesia donde necesitamos ayuda, portería, en limpieza, servicio con niños. Siempre hay algo que hacer en la iglesia local. A medida que uno va creciendo, tiene necesidades. Y acerca del servicio, yo quería hoy día, el pastor Jensen me permitió poder compartir con ustedes
algo que los jóvenes mayores vivieron en febrero. El año pasado, el grupo de jóvenes mayores estuvo trabajando para poder tener un viaje misionero a la isla de Chiloé. Y nosotros presentamos delante de la congregación, si tú estuviste acá, el proyecto, estuvimos hablando, hubieron personas que habían ido anteriormente a Chiloé, presentaron su testimonio, hubo un mes de misiones donde la iglesia ofrendó para que pudiésemos ir y ese viaje se efectuó, ¿cierto? Pudimos ir a servir a Chiloé. Y sin duda, el viaje a Chiloé, el servicio a Chiloé, tenía con que algo de despojarnos de nosotros. Muchos de nosotros, yo estaba ya en el día, no sé, 6, me tocó dormir en una carpa, ya estoy un poco pasado en años, yo no soy tan joven, ¿cierto?, como antes, y cuando estaba como el día 6, durmiendo en un colchón que una hermana me prestó porque el mío se había desinflado, y estaba durmiendo en el pasto, y en esa semana, en el día 5 o 6, yo decía, oh, mi camita, y pensaba en ese colchón tan rico que el Señor me dio. Bueno, todo lo hago, Señor, por servir a ti y a los hermanos. En esa pequeña cosa había que despojarse, ¿cierto? Pero eso es parte. Entonces queremos compartir con ustedes un pequeño reporte de lo que fue este viaje misionero como el Ministerio de Jóvenes Mayores. No sé si ya está listo ahí las imágenes. Espera un poco. Y entonces voy contando. Partimos ahí está. En esta pantalla por ahora. Ahí estamos, el grupo de jóvenes de Vida Nueva, que fuimos, ¿cierto?, a Chiloé, a la iglesia en Achao. Bueno, hay otras caras que usted no conoce porque son hermanos de allá, ¿sí? Entonces, nosotros partimos el 7 de febrero y fue un viaje en bus de 20 horas. De 20 horas en viaje para llegar allá a la iglesia en Achao, donde está el pastor Marcelo Enrique con su esposa y sus 2 hijos. Si no me equivoco, me pueden corregir la fecha, pastor. ¿Hace cuántos años la iglesia está sirviendo o está aportando al hermano allá en Chiloé? ¿20 años, pastor? ¿Aprox? ¿Sí? Hace más de 20 años la iglesia de Vida Nueva se ha comprometido con poder ayudar económicamente, ¿cierto?, al pastor Marcelo y a su familia. Ahí están, ellos están sirviendo en la iglesia en Achao, que es parte de la isla. Entonces nosotros fuimos a Achao, pero el trabajo que había que hacer era una mini isla chiquitita que se llama Meulín. Yo me voy a dirigir hacia acá, a ver si ven la fotito, la cuarta foto. Es esa isla pequeña que está ahí, ¿cierto? Usted ve todo el archipiélago hacia atrás. Entre Achao a Meulín tuvimos que tomar una lancha que se demoró una hora. ¿Y dónde está esa flechita roja? Es donde está la casa en la que nosotros nos quedamos. Y toda esa isla, o la mitad, la tuvimos que recorrer a pie para ir a servir al Señor y poder compartir el Evangelio con las personas. Incluso yo me perdí, pero bueno. No es una novedad, ¿cierto? Bien, y ahí ve, ¿cierto?, las fotos. La foto de acá, donde está esa casa roja, esa es la casa que los hermanos han podido levantar en ese terreno que fue un terreno donado por un hermano de la isla, que había recibido al Señor y regaló ese terreno para que la iglesia pudiese levantar un lugar. Y esa casita que está ahí es el lugar donde nosotros nos estuvimos quedando. Los hombres tuvimos que dormir en carpa, ¿cierto?, al lado de la casita. Y ahí están las fotos del lugar, ¿cierto? Algunas fotos. Avance nomás. Bueno, ¿cuál fue el trabajo que fuimos a hacer? Era visitar a las personas de las islas, o de la isla, perdón. El pastor lleva como 20 años trabajando ahí, entonces esas personas ya le conocen. Entonces nosotros íbamos en representación de la iglesia, ¿cierto?, a visitar a esas personas y invitar a los niños que hubiesen, porque el trabajo fundamental era una escuelita bíblica. Entonces ahí usted ve las fotos de nosotros preparándonos para ir a caminar, para ir a ver a las personas. A veces, como ven aquí, ¿cierto?, las personas pedían ayuda para hacer trabajo y había que hacerlo.
Pero el fuerte era lo que está ahí, ¿cierto? La escuelita bíblica de niños. Y cuando nosotros estuvimos preparándonos para la escuelita, nuestra hermana Carlita Ormeño ya había ido a Chiloé. Y ella nos dijo, chicos, prepárense porque puede que tengamos un niño o 10. Y que tal vez el niñito sea una guaguita. Bueno, hay que hacer el trabajo igual. Y el Señor nos bendijo con alrededor de niños por día, como, si no me equivoco, de 10 a 20. Y el último día, como veis, tuvimos casi 20 niños en la escuelita bíblica que podemos compartir el Evangelio, que podemos cantar, que podemos compartir con ellos. Si ven las otras fotos, ahí salen algunos niños, ¿cierto? Encariñándose con los tíos. Ahí está, ¿cierto? Como con el tío Javier. Y ahí está con la tía Emi y la tía Carla, ¿cierto? Y fue una bendición poder estar ahí. Ese era el trabajo fundamental. ¿Esas son? Conclusión. Servicio, humildad, despojarse. Cuando yo puse en mi proyecto de jóvenes, empecé a pensar, yo siempre tuve el Señor me dio la oportunidad de hacer un viaje misionero en mi tiempo de estudio y siempre escuché de todos mis compañeros que los viajes misioneros cambiaban a las personas. ¿Por qué? Me preguntaba. Por esto, porque nos muestra la distancia en que a veces nosotros tenemos tantas cosas y el ministerio se hace en otro lugar igual. Y uno nace a decir, chuta, parece que necesito cambiar mi perspectiva o mi disposición a servir al Señor. Y yo decía, y mi oración era que tanto a mí como a los chicos que iban, les pasara eso. Y el Señor nos permitió, ¿cierto? Ahí, como ven esa foto, el Nacho ahí con conocer personas, incluso hasta el día de hoy mantener una relación, tal vez por chat, con las personas de allá, poder compartir con otros hermanos de allá y también tener una bonita relación que hasta el día de hoy nos escribimos por un WhatsApp que tenemos. Y también poder conocernos nosotros mismos y tal vez tener una mejor relación entre los mismos chicos de la iglesia. Y tenemos un pequeño video para que usted pueda experimentar un poquito lo que nosotros experimentamos.
¿Sí? ¿Se escucha? A ver. Bueno, no era solamente trabajar, también había que comer, ¿cierto? ¿Se acuerda que en algún momento de la predicación hablábamos de lo mecánico? Tal vez cuando se levantó la ofrenda hacia misiones es mecánico para nosotros, pero son esos rostros que están ahí, ¿cierto? Los que se benefician de lo que uno hace. Y como usted siempre me escucha a mí, la idea es que pueda escuchar lo que alguien vivió que no sea yo. Entonces invito acá a la Kelly, nuestra querida hermana, que pueda venir a contar su testimonio acerca de lo que fue su experiencia en Chiloé. Gracias. Buenos días, hermanos. Primero me presento. Mi nombre es Kelly Opaso, tengo 23 años. Soy estudiante de terapia ocupacional, ya estoy en tercer año. También soy líder de jóvenes mayores. Y para darle un poco de contexto acerca de mi testimonio, les quiero contar que yo llegué a la Iglesia Bautista Villanueva en el año 2017, junto a mis papás. Yo me convertí en el 2022 y al año siguiente me bauticé. Ahora contándoles ya la historia, cuando nos enteramos por parte de David, nuestro pastor, que íbamos a hacer un viaje misionero a Chiloé, esto fue como en marzo o febrero del 2024. Cuando yo escuché eso, mi primera reacción fue, no pienso ir. Como que qué flojera, como que no me daban ganas. Porque yo lo veía como algo muy lejano todavía, porque era, claro, para el verano 2025. Así que no le presté mucha atención. Fue pasando un poco más de tiempo y esta idea fue tomando fuerza. Y yo solamente no pensaba en no ir, sino que además no estaba de acuerdo con la idea. Porque yo pensaba, ¿cómo se le ocurre a David mandarnos a un lugar tan lejos como jóvenes si apenas nos conocemos entre nosotros y compartimos? Y yo lo encontraba un poco tirado las mechas. Así que cada vez que se hablaba sobre el tema con los demás líderes del ministerio, yo opinaba negativamente e incluso me molestaba. Yo prefería 1000 veces hacer un retiro en la playa, en Algarrobo con los chiquillos, que ir a un lugar que está a 20 horas de Santiago. Además, por la comodidad, nosotros nos decían que esa iglesia como que todavía no estaba muy bien como equipada para recibirnos, los baños, agua caliente. Entonces, a mí me preocupaba mucho no poder dormir en mi cama o ducharme todos los días. Y nada, ese era mi principal problema, era la comodidad y además la convivencia con los demás, porque, insisto, no nos conocíamos tanto entre los jóvenes. Y ya, bueno, pasó el tiempo, julio, agosto 2024, tuvimos una reunión con los chiquillos, con los líderes de jóvenes, entre ellos estaba Carla Ormeño, y nos preguntan, ¿cómo están para el viaje? Y yo al tiro dije, yo no voy a ir. Y ahí es cuando Carla dice algo que a mí me ayudó mucho, que debemos tomar el riesgo de repente de hacer cosas que a lo mejor no nos vamos a atrever, pero no vamos a saber si nos va a gustar hacerlo o no. Y como que yo no podía estar en esa posición tan negativa de no pienso ir y me pienso quedar con las ganas, quizás, no sé. Así que el consejo era como atrévete. Y a mí me hizo mucho sentido, pensé y yo dije ya, está bien. Le comenté a mis papás siempre me apoyaron, me motivaron también. Y decidí ir, porque yo dije, después voy a ver la foto, voy a ver videos, como ustedes lo ven, y es bonito. Y uno se va a quedar con las ganas de saber, pucha, ¿me habrá gustado o no me habrá gustado? Y eso decía igual Carla, como que si tú no sabes, nunca vas a saber si te va a gustar o no. Así que nada, tomé el desafío y decidí ir. Pasaron los meses, el tiempo, yo me dejé de preocupar por el tema de la comodidad, ya no era tema, así que simplemente pasó el tiempo y llegó el día del viaje, que fue un 6 de febrero. Viajamos en bus desde el terminal de Santiago hasta Castro. Eso fueron como 11 horas aproximadamente. Y bueno, fue un viaje muy bonito porque el vuelo en algún momento tiene que subir a una barcaza. Entonces uno puede observar el paisaje. Así que saqué un montón de fotos. Y bueno, ya llegar a Castro hay que tomar un minibús, que también son como 30 minutos más o menos, también tiene que subir a otra barcaza, entonces todo el rato hay que estarse transportando a través del mar.
Así que es un viaje que era más o menos gracias al paisaje y porque es muy bonito el lugar. Y ya al llegar a Chao, nos recibió el pastor Marcelo con su esposa y ahí nos tuvimos que quedar 2 días antes de viajar a Meulín. Esos 2 días fue como para conocer más a los chiquillos, los hijos de los pastores, otros jóvenes que llegaron de otra iglesia, así que hicimos harta convivencia ahí, preparamos cosas para la escuelita bíblica. Y bueno, cuando llegó el día de viajar a Meulín, claro, tuvimos que tomar una lancha que dura entre 40 minutos, 1 hora el viaje, y la verdad que también súper lindo, vimos hasta delfines, logramos sacar una foto por ahí, y lo mejor de todo es que ni siquiera se siente el movimiento del mar, así que nadie se mareó. Y ya una vez que llegamos a Meulín, nos instalamos, y al día siguiente comenzaba el tiro nuestro trabajo evangelístico, que ir a las casas y preparar todo lo que es la escuela bíblica. Durante toda esa semana, yo la pasé increíble, me reí un montón, hay muchas anécdotas muy chistosas. Dentro de ellas, lo que contaba David, nos perdimos. Con David, Alison y yo nos perdimos porque habíamos ido a visitar una casa y decidimos devolvernos solos, así de agrandado. Y ustedes como verán, la isla está rodeada de mar, nosotros estamos en una punta y terminamos en la otra punta de la isla. Entonces fue 1 hora que nos perdimos. Así que después al volver, nosotros con el orgullo ahí, no quisimos pedir ayuda. Como que tratamos de volvernos por nuestros medios nomás. Y ya cuando nos dimos cuenta que estaba atardeciendo y como que ya no lográbamos nada, pedimos ayuda. Yo creo que esa es la mejor anécdota que podemos tener del viaje. Y además la comida estaba muy rica, muy contundente, o sea, de verdad eran unos platos muy buenos. También tuvimos momentos muy especiales, pero en particular me gusta recordar una noche de fogata que tuvimos que se ve en el video. Simplemente comenzamos a cantar alabanza, bueno, todos los días cantábamos, pero esa noche fue muy bonita, muy especial. Y nada, el ambiente era muy tranquilo, divertido, sencillo. Ni siquiera daban ganas de volver a Santiago, como que nos daba el pensamiento de uno querer devolverse. Incluso le decíamos tanto con el acento chilote, sobre todo yo, que se nos terminó pegando, pero ya no salía natural, ni siquiera nos dábamos cuenta. Entonces, entre todos nosotros nos reíamos que hablábamos como guasito, así que nada. Ya por otro lado, conocimos realidades distintas de las personas que vivían allá en Chiloé. Había una gran población de adultos mayores y muchos vivían solos. Algunos estaban acompañados de familiares alrededor del territorio o algunos, los hijos ayudaban a sus padres económicamente. Pero la historia que más me impactó fue de la señora Elsa, que ella prácticamente vivía aislada como en un monte y claro, es súper complicada la subida porque su casa literalmente está en la punta como de un monte. Y ella vive sola, ella tiene un montón de enfermedades, dolencias. Ella decía que no tiene familia, que la familia no existe, solo vive de su pensión y tiene que arreglárselas para poder viajar en lancha hasta Chao, para poder recibir atención médica. Y hay veces que no le da, sobre todo con la comida también. Bueno, tiene gallina y esas cosas, pero no creo que tampoco se pueda abastecer de mucho. Y esa fue una historia que me tocó mucho el corazón, me dio mucha pena y me da más pena porque allá las personas realmente no tienen al Señor en su corazón. Si bien conocen al pastor Marcelo, los van a visitar cada año, pero para ellos es como ya costumbre. Ellos por respeto te escuchan si tú le hablas del Evangelio y es súper triste como no sabe transmitirle la tranquilidad que da el Señor en nuestras vidas. Cómo decirle a la señora Elsa que esté tranquila, que todo lo que pase aquí en la tierra ya después no va a hacer nada. Entonces daba mucha pena esa sensación de cómo le hago entender que este sufrimiento ya después no va a estar, que solamente tiene que tener al Señor en su corazón, al igual que otras personas, otros adultos mayores que visitaron los chiquillos. Entonces era muy triste. Y esto igual me hace reflexionar lo mal agradecidos que podemos ser a veces. Nosotros a veces nos podemos quejar de cosas tan banales, de fijarnos en cosas tan materiales que realmente allá afuera, fuera de nuestra burbuja o dentro del círculo, realmente hay problemas peores. Realmente hay gente pasando por problemas
precarios allá en Chiloé, si bien ellos viven con lo justo y necesario, pero insisto, no tienen al Señor en su corazón. Y nosotros no olvidamos de eso, que nosotros tenemos un regalo, que es nuestra salvación. Así que nada, yo reflexioné mucho sobre eso durante esos días y me emocionaba mucho estar en ese momento, en ese lugar, rodeada de un equipo cristiano. Yo no necesitaba nada más en ese momento, no necesitaba devolverme a Santiago, no necesitaba tecnología o andar de paseo en el mall, no necesitaba nada de esas cosas, en ese momento no importaba nada. Y me daba mucha pena tener que darme cuenta que iba a tener que volver a Santiago en algún momento. Y más encima, volviendo a Santiago, yo no me iba a sentir de la misma manera como me sentía en ese momento, rodeada de gente cristiana, porque estamos rodeados del mundo. Entonces me daba pena eso. Pero bueno, sin embargo, volví con mis convicciones firmes y con muchas más ganas de servir al Señor. Y nada, este viaje fue de una gran experiencia de aprendizaje. Y nada, finalmente no me arrepiento de haber ido, de haber tomado la decisión y lo volvería a hacer en una próxima ocasión. Le agradezco a Dios por permitirme vivir esta experiencia y como conclusión yo los quiero invitar a que animen a sus hijos, a su hermano o incluso a ustedes mismos a que hagan un viaje así, un viaje misionero, donde sea. No importa si es muy lejos, fuera de Chile, no importa, atrévanse o si no, a ellos no les gusta, ya van a saber que no van a volver. Pero no se queden con la duda. Y quiero cerrar con un versículo que está en Romanos, capítulo 10, versículo 14 al 15, que dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Muchas gracias. Bien, la Kelly era una de las que no quería ir al viaje. Después me decía, no me quiero volver. Para terminar, quería invitar a los jóvenes que fueron a Chiloé que puedan pasar acá y también al pastor Jensen. Y solamente decir algo, que es algo que la iglesia de allá comunicó, que es, y para que también usted pueda orar por esto, nos encantaría que estos viajes fueran continuos en el tiempo. La oración de ellos, ¿por qué estos otro año no vuelven? Con este mismo grupito. Y esa oración, o eso que compartieron, yo se lo quiero compartir a ustedes. Ustedes fueron parte de lo que costó, ¿cierto?, poder planificar y tal vez nos están desafiando ahora como iglesia a orar a que tal vez el próximo año podamos volver. Pastor Jensen. Vamos a orar entonces y te invito a mirar tu rostro en esta mañana. Padre Celestial, aquí tenemos un grupo de jóvenes que con el viaje, Señor, tú utilizaste situaciones, circunstancias, terrenos, lluvia, alegría, anécdotas, comidas, experiencias para poder tocar, Señor, su mente, su corazón y ver otras realidades, Señor, diferentes a lo que es nuestro Santiago Centro o nuestra comuna donde vivimos. Padre Celestial, que ese contacto que tuvieron con misiones, de compartir tu evangelio a otros, Señor, tú lo sigas madurando, tú sigas, Señor, ayudándolos a ver que ellos pueden servirte, Señor, a la edad que tienen y puedan cambiar sus vidas también. Señor, todo debe girar en torno a ti y queremos, Padre, que eso sea una realidad también para nuestros jóvenes. Gracias por levantar al pastor David también para poder animarlos, para poder llevarlos. Gracias por las personas que organizaron, que estuvieron allá. Rogamos, Señor, que sigas cuidando la salud de nuestro hermano Marcelo, Julia, sus hijos, las personas que viven en la isla de Achao, también de Meulín, y que nos des, Señor, la oportunidad de seguir avanzando junto con ellos, Señor, y ser parte, un brazo extensivo de no solo la ayuda, Señor, sino que la colaboración que se requiere para trabajar en misiones. Pedimos, Señor, tu bendición, pedimos, Señor, de tu economía hacia nosotros para poder seguir sustentando a los misioneros allá en el sur, y que toda la honra y toda la gloria sea para ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fuerte el aplauso para ellos, así que anímense. Asiento.